de las Manos, Alero, Charcamata son los dos sitios que tenemos abiertos al público hoy en día. Bueno, ¿quién los descubrió? Oficialmente dicen que las primeras fotos fueron sacadas en los años 40 por el padre de Agostini, que fue un sacerdote que anduvo más tiempo en las montañas y los cañadones que en la iglesia, un explorador, un caminante de aquellos con su sotana subiendo el Cerro San Lorenzo, todo un personaje, fue el primero que sacó unas fotos. Pero, por supuesto, estamos hablando de los años 40 y estos territorios fueron ocupados ya por el hombre blanco, por los colonizadores, alrededor del 1910, 1912. O sea, la existencia de Cueva de las Manos y de otros sitios ya era conocida por esos pobladores, y esos pobladores fueron los que definitivamente informaron al grupo de arqueólogos, Carlos Gradín como principal arqueólogo y la persona que dio a conocer Cueva de las Manos, se informó justamente por Cárdenas y otros paisanos de la zona que le fueron indicando dónde estaban estos sitios. No me acuerdo, ¿qué más me preguntaste, Dani? No, y si se sabe no solamente quién lo descubrió, que como vos decís que se cree que, bueno, se sabe que fue el padre Agustín y que después Gradín hace las investigaciones, y de qué fechas datan estas pinturas que vemos en la foto. Dale. Bueno, las pinturas, la forma de datación del arte rupestre no es una forma directa, no se puede datar la pintura. Las pinturas, en general no, son productos minerales, y el producto mineral es de muy difícil datación por no tener materia orgánica y ser imposible datarlo a través del sistema de carbono 14. Por lo tanto, las dataciones son indirectas, se data el piso de la Cueva de las Manos y de los sitios arqueológicos haciendo excavación en distintos niveles. Las dataciones más antiguas que tenemos en Cueva de las Manos, donde en ese nivel de excavación se encontró también restos de pintura, data de 9.300 años antes del presente. Antes del presente es una categoría de los arqueólogos que realmente es en los años 50, que es cuando se descubre el sistema de datación por carbono 14. O sea que a eso tenemos que sumarle unos 50 años más, para tener entre 9.300 y 9.400 años antes de la fecha de hoy, antes del presente actual, es la datación de estas primeras pinturas, y eso se extendió durante un periodo muy largo hasta unos 600 años antes del presente, donde están las pinturas del último grupo estilístico. Acá están viendo las más antiguas, los guanaquitos negros, donde está la persona esa mirándolas, que no distingo si es Carlos Gradín, por la gorra parecería, pero no sé si es. Los guanaquitos negros, esos que parecen en movimiento, ese es el primer grupo estilístico, el más antiguo, y después lo que está en colorado anaranjado, los círculos concéntricos, la figura del bailarín, el enigma que está ahí, todos esos son del último grupo estilístico. Como verán, es muy variado y muy distinto el tipo de arte. Totalmente. Gracias. Bueno, quería, como vos dijiste, no solamente Cueva de las Manos hoy está abierta al público y cuenta con este tipo de pinturas, sino que también lo tenemos al Alero Charcamata. Y bueno, quería preguntarle a Claudio, que es quien hoy es el único operador turístico que está habilitado para hacer estas visitas guiadas, que nos cuente un poco del Alero, también quién lo descubrió, y qué diferencias tiene con Cueva de las Manos, ¿no? Cueva de las Manos dice cueva y Alero el Alero, ¿no? Así que si nos podrías explicar la diferencia de ambos sitios. Sí, hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Saludos a todos. Disculpen la demora, pero no me pude conectar directamente, tuve que trasladarme a la casa de Jari. Primero, en cuanto a lo que mencionabas del alero Charcamata, como para situarnos por ahí geográficamente, ya habías mencionado, Daniela, que está situado dentro o en las cercanías de lo que hoy es el portal Cañadón Pinturas, pero para decir un poco más preciso en kilómetros, está en dirección sur, en la misma dirección desde Perito Moreno yendo a Cueva de las Manos. Se hacen 60 kilómetros de asfalto por la ruta 40, y ahí se accede al portal Cañadón Pinturas, y desde ese acceso, son 20 kilómetros más de camino de tierra. O sea, en kilómetros está más cerca que el sitio Cueva de las Manos, contando simplemente los kilómetros, pero una vez que se deja el asfalto ya es un camino mucho más lento. O sea, no, está más cerca en kilómetros, pero por ahí más lejos, entre comillas, en tiempo, ¿no? Y se accede solamente en camioneta, no se puede llegar en combi o colectivo, mucho menos. Eso en cuanto a la ubicación geográfica, está dentro de un campo privado, actualmente está ahí, se accede a través del campo de La Madrugada, que es de la familia Molina, pero ahí está en la cercanía con otro campo, ahí justito en el límite con un campo de un propietario de Las Heras, de acá de la zona, obviamente el señor. Pero bueno, como les decía, ubicándolo geográficamente, en tiempo de perito estamos hablando de 1 hora 40 aproximadamente de viaje, ¿no? En cuanto a las diferencias y un poco, bueno, a quienes la descubren también al alero, también fue Carlos Gradín, que también en la década del 70 aproximadamente estuvo recorriendo la zona, a la vez que recorría las investigaciones en Cueva de las Manos, también tomó conocimiento de los demás sitios arqueológicos de la región, y fue a hacer los estudios junto a Carlos Aschero y a Net Aguerre. Ellos tres fueron quienes estuvieron haciendo los primeros estudios. El método de datación de las pinturas fue el mismo que se utilizó en Cueva de las Manos, que mencionaba Jari sobre el carbono 14 y demás. La datación de las pinturas, como para marcar algunas diferencias, es un sitio con pinturas más tempranas, no superan los 5.000 años de antigüedad. Ahí está entre 5.000 y 5.500 años de antigüedad, porque también se han hecho algunos estudios y se ha comprobado que previo a ese periodo el cañadón no era accesible, no se podía vivir por la cantidad de sedimento y de agua, ¿no? Se hizo un estudio de sedimentología, de los sedimentos que hay en el cañadón, y de ahí se pudo constatar que previo a eso no estaba bajo el agua directamente el cañadón. ¿Qué más acerca? Los motivos que tienen que ver en Cueva de las Manos se dividen siempre en 3 periodos, a grandes rasgos. Acá estaríamos hablando de pinturas del segundo periodo y del tercero, o sea, no hay justamente las que mostraban recién, que se veía las escenas de cacería, de los guanacos negros y todo lo que se mostraba en la figura anterior. En este sitio no están ese tipo de figuras que corresponden al periodo más antiguo, pero sí hay muchas figuras geométricas, por supuesto que hay manos, hay mucha cantidad de pinturas, todo el alero ahí que se ven en la foto de la derecha, todo ese paredón está lleno de pinturas. Muchos guanacos en actitud estática, el clásico de Charcamata es la guanaca preñada, que hay muchas en color blanco, que si uno hace la comparación directa con Cueva de las Manos, son las que corresponden al periodo más cercano, al tercer periodo
de antigüedad, ¿no? Los que van entre 1000 y 3000 años, a grosso modo, ¿no? ¿Qué más? Bueno, el paisaje de acceso es mucho más virgen, que eso, si quieres después hablamos un poco cuando te comente acerca de la excursión en sí o lo que sería el entorno del lugar. Dale. Bueno, está bueno que nos cuenten el trabajo, ¿no?, que se hace cuando se descubren estos sitios que mencionaba Jari, bueno, no se datan las pinturas, pero se datan a través de excavaciones, y ahí viene la siguiente pregunta, que es, ¿qué se sabe a través de estas excavaciones sobre la vida que tenían estos primeros cazadores-recolectores? ¿Y por qué buscaban estas cuevas o estos aleros para plasmar no solamente su estilo de vida, sino también qué comían, cómo cazaban? Y bueno, todo lo que ellos plasmaban a través de estas pinturas. Bueno, estamos hablando de un periodo de cerca de 11.000 años que se cree que fueron avanzando estas primeras culturas originarias hacia el oeste a medida que se fueron retirando los glaciares y demás. Estas culturas vinieron avanzando, estos pueblos, desde la costa, meseta central, hasta la precordillera o cercano a la cordillera donde estamos ahora. A medida que uno se va acercando a la cordillera, las dataciones son más próximas, digamos, o sea que es simplemente esto, que a medida que se fue despejando el terreno, que fueron apareciendo las presas de caza, estas bandas se dicen, suena horrible, pero los arqueólogos las tratan de bandas de cazadores-recolectores, se fueron arrimando hacia el lado cordillerano buscando justamente su sustento, su alimentación. En ese periodo se hacían migraciones pequeñas, internas también, buscando los materiales necesarios. Para las cacerías, esta gente utilizaba dardos en un primer lugar, las puntas de los dardos es lo que habitualmente llamamos punta de flecha, después se aplicó el arco y flecha también en un periodo más tardío, pero en ese momento, el primer momento eran, ¿cómo es que se llamaban? Bueno, no me viene la palabra ahora, que es una especie de dispositivo para lanzar las lanzaderas, exactamente, para lanzar estos proyectiles más lejanos. Las puntas de flecha en general son de sílex o, caso contrario, obsidianas, y en algunos casos puede ser también basalto de grano fino, que se trabajaban, por eso decimos un poco que era nuestra edad de piedra acá, ¿no? Y eso, por ejemplo, la obsidiana la iban a buscar a una meseta que está distante unos 200 kilómetros de Perito Moreno, al Cerro Pampa. Cerro Pampa es el yacimiento principal de obsidiana que tenemos acá en la zona. Entonces, bueno, iban a buscar los núcleos grandes ahí para después trabajarlos y tener su material. Estamos en estepa, y en estepa sabemos claramente que en aquella época no había ningún tipo de árbol tampoco, o sea que también eran necesarias esas migraciones hacia la cordillera a buscar o caña coligüe o algún palito derecho para hacer los astiles de las flechas y demás. Esos movimientos se reflejan justamente en esto que Carlos Achero llama el patrimonio cultural y las migraciones internas que hubo en lo que es la cuenca del río Pinturas, sumada a lo que es la cuenca del lago, lo que es hoy el Parque Nacional Perito Moreno, Lago Belgrano y demás, y Lago Posadas también un poco más tardíamente, la zona del Lago Posadas, Cerro de los Indios. Toda esta zona es riquísima en lo que son yacimientos arqueológicos. En cada lugar hay representaciones
más localistas también. Ejemplo, Alero Charcamata tiene su propio estilo, que es un guanaco que tiene las patitas separadas, no es igual al de Cueva de las Manos. Son estáticos también, pero con las patas separadas. Entonces, los arqueólogos pueden ir viendo cómo eran estos circuitos de rotación, de caminar. Por otro lado, sabemos claramente que era siguiendo a su presa principal, que era el guanaco. Entonces, época de invierno, el guanaco baja hacia la parte de Cañadones, hacia las estepas más bajas, y estas bandas lo seguían para abajo. Tiempo de verano, suben a las mesetas, las bandas subían a las mesetas, o sea, esas migraciones eran constantes. Por eso también esos periodos tan largos que tenemos de ocupación en Cueva de las Manos, estamos hablando de 8.000 años de ocupación interrumpida, no fue permanente, no es que se sentaron en Cueva de las Manos y de ahí no se movieron, sino que iban, migraban, se buscaban mejores lugares de casa y luego volvían a pasar por Cueva de las Manos, volvían a dejar su impronta en las paredes de Cueva de las Manos. El por qué pintaron no lo sabemos todavía, nadie lo tiene muy claro. Hay veces que cuando uno mira las pinturas parece que fuera una escuelita, que es como dejar para generaciones futuras la muestra de cómo realizaban sus cacerías, principalmente en el primer periodo, que es el más dinámico y que hay interacción entre las presas de caza, el guanaco principalmente, y la figura humana. Pero después, si ustedes se fijan acá, arriba a la izquierda estaría el periodo más antiguo, le sigue para abajo una fotografía con figuras de guanacos también, que son estáticas y tienen el vientre mucho más hinchado, posiblemente la interpretación es que son guanacas preñadas. Si ustedes se fijan en la parte de abajo de esa fotografía hay un círculo blanco. Interpretación también, esto es todo, interpretación de los arqueólogos, es posible que sea la luna, que tiene que ver con los ciclos de aparición de las guanacas, y también explican que durante este periodo que va de los 7.000 a 3.500 años de antigüedad aproximadamente, hubo una gran sequía. Cuando hay una gran sequía se retiran los guanacos y esta gente lo que necesitaba era cantidad de guanacos para sobrevivir. Entonces, posiblemente sea una especie de rogativa pidiendo que las guanacas estén preñadas y que vuelvan a reproducirse y tener la cantidad de chulengos para aumentar de nuevo las manadas de guanacos, ¿no? Y tener su alimento asegurado. Ya les digo, son todas interpretaciones y Carlos Achero, como uno de mis arqueólogos de cabecera, por lo menos una persona que a mí me encanta cómo explica las cosas, dice que todas esas explicaciones, todas esas teorías son todas válidas, porque no hay registro, salvo el registro científico, que es la datación, que los guanacos son guanacos, que las personitas son personitas, que las manos son manos. Esta otra figura que tenemos del lado inferior, lado derecho, eso se llama el gualicho. Es algo salido de una película de ciencia ficción, no se sabe qué es. A mí me da la impresión que podría ser un alacrán, pero un alacrán tiene 8 patas y esta cosa tiene un montón. Pero bueno, artistas de toda índole había y algunos con una imaginación muy, muy vívida también. No sé si me quedó algo en el tintero, pregunte nomás, estimada Fátima, que no es Fátima, que es Daniela. No, muy claro. Queda claro bueno, que son todas interpretaciones, no hay un manual que diga, bueno, esto es efectivamente así, y cada arqueólogo fue dando su impronta y de acuerdo a lo que fue descubriendo fue dando una interpretación a estas imágenes.
Y como vos decís, es una escuela, tal vez no solamente para ellos, sino también para nosotros, para tener una mínima idea de lo que era vivir en esa época, ¿no? Y ser cazador-recolector e ir moviéndose siempre de acuerdo a la naturaleza, ¿no? Porque en esta imagen donde se ven todas estas guanacas preñadas, tal vez este pedido de que la naturaleza acompañe también su ritmo de vida, que también era bastante en esos periodos y pedían que poder conseguir su comida, ¿no? Y cómo ocupaban al guanaco en diferentes formas, ¿no? Eh, Quería preguntarle a Claudio, no sé si querés agregar algo, perdón, Cari. No, no, simplemente que el guanaco, digamos, al ser la presa más grande, era lo más buscado, pero que no le hacían asco a nada. En los restos arqueológicos, en los basureros, por ejemplo, se encuentran huesitos de cuis, de liebre patagónica, de cualquier bicho que caminaba, terminaba en el asador ahí. Así como también la recolección de ciertos frutos, ciertos pastos que utilizaban en forma de colchón en estos asentamientos, los asentamientos del Brete Huelche o el originario de acá, no dejaron construcciones prácticamente. Las únicas construcciones que encontramos son en las mesetas basálticas, en la parte alta, lo que nosotros en el campo le decimos corralito, los arqueólogos lo llaman parapeto. Son unas especies de paredes semicirculares de piedra, donde se supone que detrás de eso, protegiéndolo siempre, digamos, la espalda de estos parapetos hacia el oeste, instalaban sus caú o sus toldos, ¿no? Que era una especie de protección para que el toldo no vaya a parar a la ría del Deseado por los vientos que hay ahí arriba, que en general son fuertísimos. Eso en lo que es el Parque Nacional Patagonia, que ocupa parte de la meseta, son uno de los atractivos y uno de los recursos culturales importantes que tenemos ahí arriba, que incluso cambia en estilo con respecto a Cueva de las Manos. Ahí prácticamente no tenemos pinturas arriba de la meseta, lo que sí tenemos son petroglifos, o sea, grabados sobre la piedra, que también son interesantísimos. Hay figuras abstractas, hay rastros de choique o de nuestro ñandú petizo, hay patitas de puma, hay unos piecitos humanos grabados. Realmente es impresionante lo que uno encuentra en esos lugares donde no anduvo nadie, casi. Te dejo con Claudio. No, y lo importante, ¿no? Como vos decís, de cómo utilizaban, ¿no? Porque al guanaco lo utilizaban para diferentes, o sea, como que cazaban el guanaco y utilizaban todas las partes del animal, no es que solamente utilizaban una parte y desechaban, sino que le daban una utilización completa, ¿no? De ese recurso. Por eso también supongo que cuando escaseaba este animal era por eso tanta la necesidad de rogar que la naturaleza vuelva a proveérselo, ¿no? Así que bueno. Sí, este invierno, por ejemplo, ha sido un invierno durísimo acá, y es increíble yendo hacia Cueva de las Manos en lo que es los dormideros, en todos los refugios, matorrales y demás, que donde el guanaco se podía resguardar, la cantidad de guanacos muertos que hay, muertos naturales, por la helada, por el frío, por la nieve, debilitados y muertos en esos lugares. Así que me imagino que miles de años atrás, cuando el clima era mucho más frío y más duro, deben haber sido importantísimas las mortandades también. Desde ya el cuero de guanaco era su principal abrigo, las capas que utilizaban los quillangos estaban hechas de piel de guanaco, los toldos estaban hechos de piel de guanaco, así que muchas de las herramientas, punzones y demás estaban hechos con pedazos de hueso de guanaco. Realmente lo utilizaban íntegramente, incluso los tendones para hacer las posturas y demás.
Así que realmente sí, el guanaco fue su principal alimento. En Cueva de las Manos hay una sola representación de un huemul. El huemul es nuestro ciervo autóctono y en algún momento hubo huemules en la zona del Cañadón Pinturas, pero mucho más escaso. Entonces el guanaco era lo más distribuido por la zona y lo más buscado. Exacto. Bueno, muchas gracias por la explicación. Claudio, te quería preguntar, acá estamos viendo, bueno, fotos del alero y, bueno, y de algunas pinturas. Bueno, y quería que nos cuentes qué particularidades encontrás, ¿no? El otro es una cueva, ¿no? Al margen de que muchas de las pinturas no están adentro de la cueva, ¿qué particularidades encontrabas en el entorno del alero? ¿Y qué te hace pensar que al correr de los años el alero empieza a tomar un poco más de importancia, ¿no? Porque siempre fue cuevas y de a poco el alero también fue ganando importancia y bueno, hoy hay muchos turistas que la temporada pasada vimos que también visitaban cuevas, pero después elegían como el alero. ¿Por qué crees que sucede eso, no? Bien, mira, en realidad, bueno, el alero, nosotros particularmente hace más de 10 años que estamos haciendo excursiones. En un principio, por estar en la hostería, lo que era la hostería Cueva de las Manos, era desde el único lugar donde se hacía esa excursión, porque el dueño del campo era el propietario de la hostería y bueno, era el que era en teoría el propietario del campo, ¿no? Donde estaba situado el alero. Nosotros igual accedíamos a hacer este tipo de excursiones ya desde ese tiempo que te mencioné, hace más de 10 años, pero sí es verdad que en los últimos años ha tomado un poco más de reconocimiento sobre todo. Algún factor por ahí importante es que fue declarado Monumento Histórico Nacional oficialmente el año pasado, en 2019. Quizás eso también le da mayor visibilidad y bueno, en cuanto al sitio en sí, le da mayor protección. Ya también el año pasado o este año, bueno, ya no me acuerdo si este o el anterior, que ya se menciona como una extensión del Parque Provincial Cueva de las Manos, o sea, ya se habla de toda el área del río Pintura, o sea, de la cuenca del río Pinturas, y este sitio, si bien no está sobre el cañadón del río Pintura, es un cañadón afluente, digamos, que es el cañadón Charcamata, pero entra dentro de la cuenca del río Pintura. Siempre que se habla de la cuenca del río Pintura, también se habla de sus tributarios, y Charcamata es un tributario del Pinturas. Así que todo esos títulos que se le va dando hacen que tome mayor auge, mayor reconocimiento más que nada. Pero sí quería aclarar que sí, hace mucho igual que estamos haciendo las excursiones, quizás ahora con un poco mayor visibilidad, pero bueno, ya hace bastante que estamos en el tema. En algún momento era Cari y nosotros, yo particularmente, haciéndolas, y bueno, y si bien también hay que aclarar que no es un destino muy demandado. Hoy, cuando estaba Jari de director de turismo, nos dio una mano en hacer un plan de manejo, conjuntamente, digamos, donde bueno, se propuso el poder explotar, entre comillas, la excursión. Se hizo un plan de manejo, como les decía, donde hay un máximo de 8 personas para visitarlos. Como pueden ver en la foto, las pinturas, que también es una de las diferencias para el turista, más que nada, porque a nivel arqueológico, digamos, no sería un dato importante, pero a nivel turístico sí, que es la cercanía que uno puede tener con las pinturas. Como ven, no hay rejas, no hay nada que separe al visitante de las pinturas. Por eso es muy importante que se haga de esta manera, cuidándolo, y que siempre que llegue una persona ahí, llegue con alguna persona que esté
cuidando en algún modo, que sea idóneo y que sepa también explicar de qué es lo que está viendo para que se lleve una experiencia quizás más completa, pero sobre todo para cuidar el lugar, porque si entraría gente, ya ha pasado en los primeros años en Cueva de las Manos, que ahí por suerte no es tanto, pero han habido casos de vandalismo. Bueno, acá si fuera un lugar de libre acceso, quizás habría que lamentar el estado, pero por suerte no es así, está muy resguardado, por donde está ubicado también, porque es un lugar de difícil acceso. Creería que el que no conoce no llega directamente, porque No es tan fácil. hay que tomar. No es tan fácil. En ese sentido está resguardado por sí solo, pero bueno, no está de más que lo cuidemos nosotros también, las personas que estamos igual hace tanto tiempo trabajando en la zona, ¿no? Obviamente que nuestro interés es que se resguarde y se cuide el sitio, ¿no? No sé si querías que te comente un poco del entorno en cuanto al acceso en sí, o cómo es la visita al lugar, como Sí, para... Sí. ¿Sí? No, por ahí lo que trata uno de hacer o de llevar al turista, como en Cueva de las Manos, por ahí es un sitio más formal, la visita es más formal porque tiene una visita guiada, con horario ya preestablecido, con un speech, si se quiere, ya establecido también. O sea, los guías tienen ya, claro, tienen un guión exactamente. La excursión al alero Charcamata, como una de las diferencias, es que es mucho más libre en ese aspecto, y la idea es tratar de, en los últimos tiempos, la idea es tratar de que el turista o el visitante pueda ir haciendo un viaje, como uno siempre dice que es un viaje al pasado. En este caso, ir sí o sí, la gente se va metiendo en el sitio, porque el acceso, como te decía, es mucho más lento, mucho más... Hay parte que, si bien vas en camioneta, pero vas en primera, para que tengan una idea de la velocidad con la cual se hace el recorrido en camioneta, y después que hay que llegar caminando sí o sí. Entonces uno puede ir entendiendo, la idea es que la gente vaya entendiendo el paisaje, lo que hablaban recién con Harry de quiénes eran y todo cómo se movían en el entorno, cómo ocuparon el espacio en todos estos años. La idea es ir entendiendo cómo los glaciares fueron esculpiendo toda la región y cómo se fueron formando los cañadones, y dónde era posible vivir y dónde no, y siempre mostrándole a la gente que son lugares propicios para la cacería, obviamente. No solamente estaban en estos sitios porque era un lugar reparado, como podría ser una cueva en Cueva de las Manos, o un alero en el caso de Charcamata, sino que eran lugares con buena cacería en cercanía, porque tengan en cuenta que ellos tenían que salir a buscar la comida todos los días prácticamente, y lugares con muchas quebradas y cañadones para hacer sus emboscadas y sus estrategias de cacería, que están bien explicadas en las pinturas de Cueva de las Manos. Cómo ellos hacían, cómo rodeaban a los animales y cómo realizaban la cacería en sí. Entonces la idea es que la gente vaya entendiendo y poder apreciar bien el paisaje, que es fundamental entender dónde estaban, y que no es casualidad que estén en los sitios donde estaban situados. Entonces por ahí es ir metiéndolos de a poco en el sitio, así, hasta llegar al sitio, al alero propiamente dicho, que tenés que llegar caminando, tenés que caminar casi 2 kilómetros una vez que dejás los vehículos, y se camina por un cañadón muy chiquito. En el mismo camino ya hay pinturas también, hay algunas cuevas, o sea, es muy entretenido el llegar caminando, es fácil, no es una caminata exigida. Entonces, como que vas teniendo muchos condimentos que te hacen una experiencia bien completa, ¿no? El alero, para que se den una idea de las dimensiones, tiene unos 80 metros de boca, o sea, es una gran cueva, o sea, la entrada es realmente grande, y más de 40 metros de alto, más de 20 metros de profundidad, o sea, es
es un alero bien grande y significativo, y estar ahí adentro, en contacto directo con las pinturas, es una experiencia muy agradable. Y en cuanto a los motivos, que no me quiero olvidar, es que hay pumas también, animalitos que en Cueva de las Manos no están representados. Sí, acá en el alero hay 2 pumas dentro del alero y un puma más chiquito en la primer cueva que hay al ingresar al cañadón Charcamata. No sé si me extendí. Está perfecto, está perfecto. El alero tiene las figuritas difíciles, que no tiene cuevas, ¿no? Tiene otros motivos que Cuevas no cuenta, como el puma, ¿no? Que es el predador tope de ese ecosistema. Quería preguntarle a Jari qué generó cuando el sitio Cueva de las Manos, recién Claudio hablaba de la experiencia del alero, que el turista, obviamente los grupos son más reducidos, acá estamos viendo que la visita de Cueva es un poco más multitudinaria, por decirlo así, tampoco es masiva porque son grupos reducidos, porque van siempre con una guía bilingüe. Pero bueno, ¿qué generó la declaratoria como patrimonio cultural por la UNESCO, ¿no? En el 99 para el sitio? ¿Qué fue, vos que estás hace tanto, qué cambios viste y qué generó en el entorno en cuanto a protección, a reconocimiento? Bueno, mira, eso fue importantísimo, fue la patada inicial para que Cueva de las Manos se haga conocer en el mundo. Sin duda hay un grupo de turistas importante, principalmente europeos, del hemisferio norte, que es gente que recorre los sitios de patrimonio mundial. Los recorre por el valor que tienen estos sitios y porque la simple declaratoria de un sitio como sitio de patrimonio mundial ya implica que es uno de los lugares importantes e imperdibles. Cueva de las Manos es complicado llegar, está lejos de todo. Cuando fue la declaratoria ahí en el año 99, la ruta 40 todavía no estaba asfaltada, entonces no era cualquier tipo de vehículo que podía llegar a Cueva de las Manos, pero en esa época teníamos un promedio de visitas anuales por temporada de unos 500 visitantes en Cueva de las Manos. Hoy en día estamos casi al límite, digamos, tomando en cuenta que no se visita, se puede visitar, pero la afluencia turística más que nada es en verano, de 16.000. Así que fíjense el salto que pegó gracias a la nominación esta. Por otro lado, bueno, esa nominación como sitio de patrimonio mundial también impulsó al gobierno nacional, Dirección de Arquitectura Seccional Sur, con base en Bahía Blanca, a hacer las obras de infraestructura que eran necesarias. Acomodar el sendero, este sendero que vemos en la foto derecha, en la foto izquierda, donde van bajando las personas con un pasamanos y parte de las escaleras cementadas y demás. Eso no existía, era todo un sendero natural, a mi entender, más bonito. Cuanto menos infraestructura tiene, es más lindo. Cuanto más natural es más lindo. Por eso lo importante de Charcamata, ¿no? Porque todavía está totalmente virgen eso. Pero bueno, vista la cantidad de visitantes que tenemos, hoy es imprescindible que tengamos esto y tenemos que mejorarlo más. Este sendero que tenemos hoy es un sendero natural, es relativamente seguro, pero es un sendero que no es inclusivo. Cualquier persona con una discapacidad física no puede bajar, porque hay piedras, hay subidas, hay bajadas, hay escaleras. Entonces, fíjate que tenemos que mejorarlo. Frente a los sitios de arte rupestre, se construyeron decks que permite a la gente acercarse, alejarse un poco más, mirar las pinturas de distinta perspectiva. Las rejas que están, esas rejas que ven en la figura
del lado derecho, pintadas de blanco. Esas rejas están desde los años 70, que en un primer momento fueron pintadas de colores muy patrióticos, celeste y blanco, y era muy patriótico, pero era un dolor para los ojos ver eso pintado de ese color. Hoy en día está más disimulado. La protección esa se colocó porque teníamos un cuidador, el municipio de Perito Moreno, desde hace casi 40 años que está custodiando el sitio Cueva de las Manos, para evitar lo que justamente pasó en la década del 70, gente, yo creo que por ignorancia más que nada, que se quería llevar una mano para la casa, ese tipo de cosas. Hubo algo de depredación, hay grafitis que no se tocaron. Se podrían haber limpiado algunos de esos grafitis, pero no se tocaron porque para lograr una nominación de sitio de patrimonio mundial, lo que necesitamos es que lo que está original se conserve lo mejor posible, y lo que fue toqueteado, y bueno, que quede la muestra de que realmente hubo gente sin escrúpulos que entró a hacer macanas. Así que se conservan esos grafitis, y nosotros los guías generalmente lo mostramos como lo que no hay que hacer en los sitios de patrimonio, y menos, bueno, hoy en día un sitio de patrimonio mundial ni hablar. Pero bueno, esto estaba abierto, no había ningún tipo de protección, y pasó. ¿Qué más? Bueno, ya te digo, obras de infraestructura se hicieron. Originalmente en Cueva de las Manos había un cuidador que estaba solo durante muchos años. La visita era libre, no era guiada, entonces digamos, nadie accedía tampoco a lo que era la literatura, lo que escribió Carlos Gradín, era demasiado complicado, nadie bajaba a tierra ese conocimiento científico. Entonces la gente recorría el sendero y decía, qué lindas las pinturitas, miraban más para el lado del Cañadón, que también es hermoso, porque realmente las pinturas no las entendía. Hoy en día, con las visitas guiadas, con guías bilingües que bajan con grupos de hasta 20 personas, un grupo por hora, para mantener la capacidad de carga del sitio, se van con una idea muy distinta de lo que era en un principio. Yo me acuerdo la primera vez que yo fui a Cueva de las Manos, hace como 60 años de eso, tenía 5 o 6 años cuando fui por primera vez con mis padres. Era toda una excursión, era toda una caminata que no llegábamos nunca, y cuando llegamos no había rejas, no había ningún tipo de custodia en el sitio. Doy fe que no hicimos ningún daño ni nada, pero sí nos sentamos a comernos un picnic adentro de la cueva, que estaba resguardado. Y después, como dicen los chicos ahora, culo patín para abajo, porque realmente no había caminos, no había nada, había que entrar por lo que es hoy el portal Río Pinturas, en la estancia de los Toldos, en una huellita con una camioneta y caminar. O sea que ha cambiado muchísimo esto, y realmente, por un lado, se perdió esa naturalidad que tenía el sitio cuando era totalmente virgen, pero lo pudimos mostrar al mundo gracias a esa nominación y a las obras de infraestructura que tenemos. Y hoy podemos mostrar Charcamata porque existe Cueva de las Manos. Carlos Gradín, como arqueólogo principal, siempre dijo que Cueva de las Manos era el sitio más importante por cantidad de pinturas y por accesibilidad de la cuenca de pinturas, y que él lo sacrificaba al turismo. Porque si fuera por los arqueólogos, realmente todos los sitios serían intangibles únicamente para estudio científico, pero cuando se logra hacer congeniar el turismo con el patrimonio, se pueden mostrar estos sitios y realmente son de un valor incalculable. Y está bien, es un nicho
del mercado lo que es el turismo cultural, pero cuando lo combinamos con los paisajes del río Pinturas o del alero Charcamata, se convierte en algo mucho más importante. Totalmente. Bueno, quería preguntarle a Claudio, hablando de esto, ¿no? De la diferencia que tiene y que ustedes dicen, bueno, en Cuevas hay una infraestructura, se tuvo que hacer infraestructura también porque después de la declaratoria hubo un salto en cuanto a cantidad de visitantes por temporada. Quería preguntarte, Claudio, entiendo que obviamente hoy la cantidad de personas que visitan Aleros son grupos reducidos, como vos contaste, pero ¿crees necesario una declaratoria para el alero, para, bueno, generar infraestructura también? Por este motivo de que hay gente que lamentablemente no entiende que no hay que tocar las pinturas y genera estos vandalismos que dañan el patrimonio cultural de la región y de, bueno, de todos, ¿no? ¿Crees necesaria una declaratoria como Cuevas o crees que así como está es suficiente? Bueno, te voy a dar una opinión personal, por supuesto. No, yo creo que está bien así. Está bien en el sentido de lo que mencionaba hoy al principio, que si bien el sitio se resguarda solo porque es poco accesible, no está al alcance de la mano, entre comillas, de la gente, pero quizás bueno, hay que conocer bien todo el acceso, ¿no? Pero generar una infraestructura ahí donde está ubicado el alero es, no voy a decir imposible, porque seguramente habrá maneras, pero es muy difícil. Claro. Sería destruir mucho el paisaje principalmente. Está en medio de un cañadón muy angosto donde accedes caminando, como te decía. Entonces ya sería, me imagino yo, ¿no? Meter máquinas y cuestiones eh, para hacer una infraestructura que para mí, sinceramente, hoy sería innecesaria. Lo que sí habría que hacer, ahí donde en la foto que estás en segundo plano, donde hay varias personas que se ven dentro del alero, ahí donde acceden esas personas también acceden vacas. Claro. Una vez, o hablando varias veces con Jario, con Achero, que hemos ido y como intercambiando opiniones y todo, decían que por ahí lo ideal sería quizás hacer Un resguardo. como una pared, ¿no? O algo para que las vacas no ingresen, pero obviamente dentro con las mismas piedras, lajas, que hay un montón, tratar de hacer como un cerco natural que no contamine visualmente el lugar, y simplemente ahí estaríamos cuidando más las pinturas, porque bueno, las vacas obviamente con la temperatura y todo, van ahí la bosta y todo lo que generan, querramos o no, degradan aún más las pinturas, que como ven están muy bien conservadas, pero bueno, la idea es no sumar cosas que hagan que se degraden. Por suerte el alero es tan profundo que el sol no les da, entonces es un factor importante ese, pero contestando a la pregunta de si fuera necesario más infraestructura, que creo que no. Lamentablemente quedaría no apta para todo el público, ya que hay que caminar, como te decía hoy, unos 2 kilómetros. Luego, como ves también en la foto, hay gente mayor, o sea, no es el único requisito es poder caminar. Claro. Nosotros siempre, si vamos 8 personas, van mínimo 2 personas que van encargadas de esas 8 personas, ¿no? Cuidando y acompañando y guiando. Nosotros ayudamos a la gente a llegar, como les decía, no hay grandes pendientes, hay que caminar con cuidado porque como ven hay muchas piedras y bueno, hay que fijarse bien donde uno pone el pie básicamente, pero si bien, como te decía, hay que caminar, pero pueden acceder personas mayores siempre y cuando estén en condiciones de caminar y tengan paciencia, después no hay apuro, como no hay horarios de visita, y cuando uno va está solo directamente porque no hay nadie más que acceda al sitio. Entonces llegar con el tiempo que uno le tome llegar, ubicarse, comer, etcétera,
pero sin ningún apuro. Entonces se puede hacer con cuidado, con paciencia, pero se puede hacer. Así que la respuesta sería que no, en cuanto a la infraestructura, ¿no? Está bien, está bien. También Yo que les quería aportar un datito más. El año pasado, a través de la legislatura provincial, nuestro diputado por pueblo consiguió que el alero Charcamata y las 400 hectáreas que lo rodean sean declaradas reserva provincial también. O sea que es otro grado de protección que conseguimos darle una protección provincial en este caso a esta parte del alero Charcamata, más que nada porque todo lo que es cercano o sea, todo lo que es el plegamiento del Deseado, que va desde Puerto Deseado hasta toda esta zona donde están las rocas volcánicas del Cañón Pinturas y demás, es una zona apta para la minería de oro y plata. Entonces queremos evitar de todas maneras que se meta alguna minera o algún proyecto extraño en estas zonas de patrimonio, ¿no? Así que conseguimos esa protección provincial también, que eso ya los mantiene excluidos de ese lugar. Qué bueno, vale. Bueno, la verdad que es súper interesante todo lo que contaron. Me gustaría, como último, escuchar sus opiniones sobre qué piensan de esta situación de pandemia que estamos enfrentando, ¿no? Y cómo ven el futuro del turismo en relación a la visita de estos lugares, ¿no? Particularmente o personalmente pienso de que post pandemia la gente va a buscar estos sitios naturales donde el patrimonio cultural y natural se proteja y donde uno pueda tener esta conexión. Como hoy decía Claudio, que es un viaje al pasado, ¿no? Y a la conexión misma. Sí, ¿me ibas a preguntar algo? No. No. Momento nomás. No, está bien. No, en cuanto a lo que decís respecto a la situación actual, sí, creo que coincidimos ambos con Jari que una vez que se abran las rutas y la gente pueda empezar a recorrer, seguramente toda la región de la comarca noroeste de Santa Cruz, y lo que tiene que ver en cuanto al Parque Patagonia, el Parque Nacional Patagonia, con todo lo que ofrece, los senderos, la naturaleza, es un destino emergente en general, ¿no? Si bien estamos hablando de miles de años y parece que con Jari tuviésemos otros miles más, porque estamos acá hace mucho trabajando, siempre hablamos de poca gente, poca afluencia, como te digo, hace años que es un destino emergente, todavía está emergiendo. Entonces no tenemos grandes afluencias de gente y es un destino, entre comillas, abierto, con paisajes muy despejados, siempre pensando en lo que pueda llegar a buscar las personas a la hora de salir a recorrer lugares, ¿no? Supongo buscarán lugares poco concurridos, con senderos, con la naturaleza como principal atractivo, y bueno, y la comarca, y como te decía, todo el trabajo que está haciendo el Parque Patagonia, bueno, y la fundación a la cual perteneces, bueno, y todo el trabajo en general está apuntado a fomentar ese tipo de turismo, y todos en la región estamos alineados a ese tipo de turismo, digamos, un turismo cuidado, y siempre desde que estudiamos se habla del turismo sostenible, y bueno, todos en esta región creo que no hay nadie que no quiera eso, digamos, ¿no? Y como importante es que estamos acostumbrados a esa cantidad de gente. No ha llegado el destino a tener una saturación o una demanda tan grande como para que los prestadores, si bien hoy estamos, te hablo como prestador, complicados, como está todo el mundo, económicamente hablando, ¿no? De la imposibilidad de trabajar y todo, pero
no difiere tanto de otro invierno. Hoy, si me decís hoy, bueno, en septiembre, nosotros normalmente desde abril o mayo inclusive a septiembre no tenemos trabajo, normalmente, ¿no? Así que en general los prestadores, los pocos prestadores que estamos en pie, pero con la gran expectativa de ver cuándo empezaríamos a trabajar, porque si esto se extiende mucho más, bueno, obviamente ya estaríamos en una situación anormal, de no poder empezar a trabajar, ¿no? Te explico esto para que entender un poco que todos los prestadores, los guías que se están sumando a trabajar, porque es un destino que se está armando, como te decía recién ahora, los últimos años, todas las visitas salen con guía, tanto de los dos prestadores de agencias, ¿no?, que estamos acá en la región. Anteriormente no se utilizaba ni siquiera la figura de guía, éramos todos chofer guía, porque no había gente directamente, y en los últimos años recién se está tomando esa figura y bueno, esa profesionalización, digamos, del sector, ¿no? Así que creo positivo la región para en vías del futuro, ¿no? Como un destino muy apropiado y apto, pujante, sí, con todas las condiciones para ser tenido en cuenta para los futuros visitantes. Buenísimo. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo con Claudio que es un destino emergente, es un destino con un potencial inmenso, no solamente la parte cultural, sino la parte paisajística, con todo tipo de paisajes, vas de la cordillera con sus ríos, sus lagos, la estepa, los cañadones, realmente es muy variado lo que te podés hacer, y es un destino muy buscado por el aventurero, el que anda buscando lo que es realmente Patagonia, el europeo, el norteamericano, ese tipo de gente, el mismo, el brasilero, y también en cierta medida el porteño, que llega a ver esta Patagonia como un lugar que los sorprende porque está deshabitado, porque hay poca gente, porque hay mucha naturaleza y a veces eso hasta los llega a asustar en cierto momento. Pero en casos de pandemia, por ejemplo, creo que va a ser muy buscado simplemente por la seguridad que da el no amontonamiento de gente acá. Por otro lugar, también esta pandemia nos ha perjudicado porque no tenemos la forma de llegar. O sea, hoy en día no están funcionando los aviones, no están funcionando los micros de larga distancia. Para vehículos particulares, el paso de una provincia a otra muchas veces se pone muy difícil. La provincia de Santa Cruz ha armado ya los protocolos para hoteles, los protocolos para transportes turísticos y demás, pero como lo dije por ahí más temprano, no había tanta gente, una charla fuera de esta. Dios está en todas partes, pero atiende en Río Gallegos, y Río Gallegos hoy está muy complicado, como Caleta Olivia, como el Calafate, que son los principales puntos de acceso a la provincia, ¿no? Están complicados, entonces mientras esos sitios sigan complicados, no se va a abrir, creo, el turismo, aunque sea intraprovincial, que era lo primero que se quería abrir, y después el regional. Y después, poco a poco, a medida que se fueran solucionando las cosas. Para Cueva de las Manos tenemos el protocolo armado, es bastante restrictivo, pero por otro lado también tenemos casi la seguridad de que la gente no va a venirse a lo loco, no van a salir de sus casas y viajar miles de kilómetros para llegar acá, porque tienen que pasar por lugares que van a seguir estando complicados. Esta temporada va a ser difícil. La idea es tener todo listo para cuando se abra la posibilidad, poderlos recibir con seguridad y de la mejor forma, ¿no?
La naturaleza la tenemos, ella no se va a ir. Y los servicios tenemos que adaptarlos para que sean lo más seguros posibles. Bueno, muchísimas gracias a los dos, nos extendimos un poquito, así que bueno, las agradezco a los dos por la explicación, y bueno, y por contarnos todo lo que saben, así que bueno, le cedo la palabra a Carmen, y que va a hacer el cierre. Gracias, Daniela. Bueno, muchas gracias a nuestros invitados por hacernos conocer más profundamente el lugar que nos queda lejos y entonces es bastante difícil para muchos de los que estamos hoy reunidos aquí llegar. Esperamos poder hacerlo cuando las condiciones también, bueno, del aislamiento al que estamos ahora sometidos se vayan aflojando, y como, digamos, cátedra de la UNESCO, nos interesa mucho también saber que todas las medidas de protección que se puedan tomar no estén solamente relacionadas con la difícil accesibilidad, que ya de por sí protege, si bien de alguna manera Juan Enrique comentó que desde que se declaró Patrimonio Mundial Cueva de las Manos a la actualidad pasaron de 500 a 16.000 visitantes, lo cual es, digamos, un aumento exponencial, y en la medida en que el turismo de naturaleza se afiance y todo hace pensar que sí, a partir de esta pandemia y quizás por muchos años, bueno, puede ser mayor la presión sobre estos sitios, y por lo tanto, mientras más estudiemos y sepamos cómo manejarlos y cómo llevarlos, digamos, adelante, combinando la inclusividad con la protección, bueno, será bienvenido. Así que muchas gracias a todos los que nos han acompañado, y muchas gracias a Daniela, a Marian y a la gente de la Fundación Rewilding. Será hasta un próximo encuentro. Le queríamos decir a Carmen, también con Claudio, que desde el municipio de Perito Moreno, toda la gente de la cátedra de UNESCO, muy bienvenida cuando puedan viajar. Cueva de las Manos y Alero Charcamata está dispuestos a que los asistentes a la cátedra, los docentes de la cátedra lo conozcan. Vamos a hacer un esfuerzo grande porque esa cátedra realmente pueda conocer en profundidad un sitio UNESCO. Muy bien. Adhiero. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Saludos. A ustedes. Chao, muchas gracias a todos los asistentes. Gracias, buenas tardes.